Las Cuentas Claras es un espacio de Gletir que fomenta la educación financiera, porque si aprendemos más, ganamos todos. Y hoy es muy grato recibir al economista Aldo Lema, que es máster en economía, además de otros cargos que iremos describiendo. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer estar contigo, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Te digo educación financiera. ¿Cuál es la primera idea que se te viene a la mente? Bueno, muchas cosas, pero palabras cortas: ahorro, también información para tomar mejores decisiones, en general pensar en que la economía y la educación financiera está permanentemente en nuestro quehacer y en muchas decisiones, y que eso exige prepararse como en muchas otras disciplinas. Y no es muy complejo prepararse. Claro. El asunto es cuán preparados estamos en la región, en particular en Uruguay. Conoces varias realidades y siempre queda la sensación de que no estamos formados financieramente como deberíamos. Bueno, claramente este es un tema pendiente respecto a realidades de países desarrollados. Por ejemplo, en la educación primaria o en la educación secundaria. A partir de ahí ya empiezan a formar. A partir de ahí se empieza a formar. También por grado de madurez de algunas sociedades de países desarrollados, hay otros canales que permiten formarse. Por ejemplo, los medios de comunicación o muchas veces también a nivel de instituciones dedicadas a este tema, especialmente porque lo consideran que le agrega a la sociedad, digamos, un efecto importante, centros de estudios que se concentran en esto y demás. No obstante eso, yo creo que han empezado a haber algunos progresos en Uruguay, en la región. Esto se ha tomado como un tema relevante, primero desde el sector público, desde el Banco Central, fundamentalmente. También se ha empezado a tomar desde las propias entidades financieras, que estiman, digamos, que es relevante, por ejemplo, generar mayor responsabilidad. Y eso ha ido en otros ámbitos permeando e incorporándose, incluso en la propia educación. La propia educación y también, Aldo, creo que en algún momento lo hablamos, aspectos culturales, porque cuando ingresamos al concepto central de la educación financiera, como tú decías, hay conceptos potentes como el ahorro, como la necesidad de la inversión. Ahora, culturalmente también se advierte que somos un tanto conservadores. Por lo tanto, ese componente de riesgo que a veces hay que tener para invertir o para ahorrar, no sé cuán desarrollado está desde tu punto de vista. Bueno, efectivamente acá hay temas relacionados con la cultura y con la propia educación, pero sabemos que justamente desde la educación se puede transformar la cultura y se pueden ir incorporando algunos elementos que nos permiten progresar desde ese punto de vista. Por ejemplo, siempre se puede ahorrar. Ese es un concepto que muchas veces, digamos, nuestras madres, nuestras abuelas, sobre todo en realidades que Uruguay tuvo, que fueron realidades a veces muy complejas desde el punto de vista económico, crisis, siempre, a pesar de que sus ingresos podían ser muy bajos, algo podían ahorrar. Ese es un principio que muchas veces, digamos, lo soslayamos. Nos parece que para ahorrar es relevante tener, poder canalizar un monto importante a un depósito, a un fondo de inversión o incluso a otros instrumentos financieros que hoy empiezan a estar disponibles. No tiene que ser así. Y no tiene que ser así. Y lo segundo que está vinculado con eso, que también tiene que ver con muchas veces la economía familiar, la economía personal, es la disciplina. Claro. La disciplina es un principio muy importante porque en el fondo es mucho más relevante tener disciplina que montos tan significativos a veces, que es lo aspiracional. Montos pequeños, con disciplina, mantenidos en el tiempo, con paciencia, diversificados, poniendo los huevos en varias canastas y esperando el largo plazo que va madurando, genera un impacto muy relevante a la larga y permite muchas veces ahorrar, por ejemplo, por la vía ahorrar a la vía luego de gastar, conseguir un mejor precio, si uno acumula cierto ahorro, si es un poco más paciente desde el punto de vista de sacrificar algo de consumo hoy,
en pos, digamos, de un mayor ahorro mañana, una mayor disponibilidad de recursos mañana. Claro, y ahí también, hablando en términos generacionales, estamos viviendo un tiempo de lo efímero, de esa sociedad líquida que tanto se menciona, ¿no? Y tal vez el concepto del ahorro hoy es bastante distinto al del tiempo de nuestros mayores. ¿Cómo observas esa cuestión de quiero tenerlo ya, no me importa, gasto acá, mañana veré? O también esa afirmación, me lo merezco. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, es cierto que hay algo de mayor instantaneidad en muchas cosas. O sea, esto de algo de la sociedad instantánea, de que en el fondo, digamos, hoy a través de las redes sociales o a través de vehículos parecidos, uno tiene unas respuestas que son mucho más rápidas de lo que era antes. El solo hecho de informarse, por ejemplo, antes, o el solo hecho de ver una película. Antes todos éramos más pacientes, o de tener un disco y demás, porque eso, en esencia, lo que ocurría era que nos enterábamos hace 50 o 60 años que había aparecido una película en Estados Unidos o que había aparecido un disco, empezaba a llegar a través de algunos amigos y demás, y se demoraba bastante más en que uno pudiera acceder a ese objeto. Hoy todo esto se ha inmediatizado de tal manera que a veces podría significar sí una mayor impaciencia en las nuevas generaciones. La ansiedad. Sin embargo, no se percibe a nivel del ahorro en el mundo, en las propias economías, una caída atribuible a ese factor. Incluso en algunas sociedades hasta ha habido un cierto aumento, porque junto con eso también ha entrado la conciencia de que nuestra expectativa de vida ha aumentado y que por lo tanto se hace imprescindible en las generaciones más jóvenes empezar a ahorrar más temprano de lo que se empezaba en el pasado. Así que combinando las dos cosas, efectivamente puede haber algo de predisposición, digamos, a gastar o a consumir con mayor rapidez o impaciencia. Pero también por el otro lado, creo que hay una conciencia bien clara que ha ido emergiendo, quizás todavía, y hay mucho por educar ahí, en el sentido de que en el pasado uno se retiraba del mercado de trabajo a los 60 o a los 65 años y su expectativa de vida eran 10 años. O menos incluso. Hoy uno se retira del mercado laboral y puede vivir otros 30 años más, casi los mismos que estuvo trabajando. Entonces eso lleva a que la educación financiera respecto al ahorro, respecto a reservar una parte para ese periodo, digamos, de retiro de la fuerza laboral, de la salida del mercado de trabajo, creo que ha ido ganando conciencia. No suficiente todavía, estamos muy lejos, pero también se ha vuelto relevante. Y mencionaste lo de las canastas, que es la figura más empleada a la hora de diversificar el ahorro, también el riesgo. ¿Cómo hacemos en este mundo de la hiperinformación, de la saturación de mensajes? ¿Cómo hacemos para discriminar lo bueno de lo malo? Aquello de la paja y el trigo, ¿no? Porque hay un momento donde, primero, antes había 3, 4 canastitas. Hoy hay una cantidad enorme. ¿Cómo se administra también ese aspecto de la incertidumbre para saber si efectivamente la canasta que elijo es una canasta seria, para empezar, simplemente? Bueno, ahí hay diversas referencias, digamos, al concepto de canasta. Hay una referencia que es al tipo de activo, de instrumentos, a la categoría de activos en los cuales uno invierte. Voy a hacer algunas bien gruesas. Una es activos inmobiliarios, invertir, por ejemplo, en un apartamento para renta, para alquiler, etc. Esa es una categoría, llamémosle esa categoría los activos inmobiliarios. Después hay otros más líquidos financieros, en donde uno tiene instrumentos, lo que llamamos de renta fija, bonos, depósitos o parecido. Y después están los mercados accionarios, las bolsas, que tienen, digamos, más volatilidad, más riesgo, etc. Ahí hay
nombré 3 categorías muy grandes: renta variable o bolsas, renta fija o bonos en general, o activos inmobiliarios. Pero han aparecido una cantidad más. Por supuesto, han ido incorporando, pero uno tiene que ir dando pasos en general, aprendiendo y dando pasos, yo diría, con primero educación, informándose, sabiendo los riesgos que están, teniendo siempre en cuenta los costos que hay detrás. Por ejemplo, eso es algo que perdemos de vista, porque no es lo mismo, digamos, un fondo que me cobra una comisión de 2,5% por año que uno que me cobra 1% por año, porque a la larga, cuando uno acumula esa diferencia de 1,5%, en el valor final del ahorro, de lo que uno acumula, ese costo, esa diferencia de costo es muy importante. Hay que preocuparse de los costos, que son cosas que, por ejemplo, muchas veces en los activos inmobiliarios, en un apartamento o en una casa, no, los omitimos. Quedan como ocultos. Quedan ocultos, o sea, los impuestos que están ahí, por ejemplo, el mantenimiento que uno tiene que hacerle. Bueno, también a veces no es un costo estrictamente, pero desde el punto de vista de los ingresos, las lagunas por no alquilarlo, etc. Entonces, ahí estamos en las canastas por los tipos de activos, llamémosle, ¿verdad? Después hay otra canasta, hay que diversificar como doble, podríamos decir, que es por los gestores. Es decir, por supuesto que uno tiene que buscar siempre gestores de renombre, gestores que tengan una reputación bien establecida, que demuestren, digamos, que su trabajo es muy profesional, marcas de larga duración, digamos, en los mercados, etcétera, y siempre con poniendo atención a que es difícil encontrar altas rentabilidades con bajo riesgo. Ahí hay una cosa para sospechar. Una luz amarilla. Esa es una luz amarilla. Por lo menos amarilla. Por lo menos amarilla. Entonces, que hay una consistencia también siempre que hay que tener en cuenta, que es a mayor rentabilidad, mayor riesgo, y hay que ver qué tipo de riesgos hay y si estamos preparados para esos riesgos. La tolerancia a la volatilidad, la tolerancia a los riesgos. A veces no estamos preparados para meternos en una montaña rusa. Tenemos que, cuando llegamos al parque de diversiones, digo, no es que sean las finanzas un parque de diversiones, estoy haciendo la analogía de que cuando uno llega a un parque de esta naturaleza, uno dice, bueno, ¿estoy o no preparado para subirme a la montaña rusa y pasar por estos vaivenes y tolerar esto? Que ahí hay un tema etario también, si se quiere, ¿no? Por supuesto, y es muy importante el tema etario, por ejemplo, para incorporar más instrumentos variables dentro del portafolio. Cuanto antes empieza, mejor me irá. Por 2 razones. La primera es porque en las etapas jóvenes nosotros tenemos un capital humano, estamos formados sin que se haya depreciado, devaluado nuestro capital humano. Tenemos menos riesgo probablemente si nos formamos en una profesión o si tenemos un desarrollo en una actividad y demás. Si somos jóvenes, nuestro capital humano en general, digamos, tiene menos volatilidad y eso significa que podemos tomar más riesgo en lo complementario. Y lo segundo es que el horizonte para recuperar una pérdida, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos o en un mercado de renta variable, ese horizonte es más largo. Claro. Y lo que sabemos, porque eso está muy estudiado, que a la larga, en horizontes de 20 años o más, la renta variable, los índices accionarios, bien diversificados, no estoy pensando en una acción, estoy pensando que, por ejemplo, llego a Estados Unidos y podría comprar las 500 empresas más importantes que se conoce típicamente como el Standard & Poor's 500. Ahí estoy comprando no las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, son las de Estados Unidos, pero además muchas de esas son las del mundo. Claro. Y por lo tanto estoy comprando un portafolio muy diversificado. Entonces, sabemos, porque la evidencia juega a favor, de que ese tipo de instrumentos muy diversificados, no una acción específica, no la acción de Google, no la acción de Facebook, no la acción de Apple, sino un conjunto diversificado de esta naturaleza, y puede ser incluso más. En Estados Unidos hasta tenemos índices con las 3.000 empresas del mercado que cotizan en bolsa. Uno podría invertir en las 3.000 empresas en forma diversificada muy barata. Sabemos que eso a la larga le gana a un bono. Claro. Y entonces, cuanto antes empecemos y cuanto mayor paciencia tengamos,
cuando estemos dispuestos a esperar, sabemos que a la larga eso tiene un premio sobre el bono. Prohibido para ansiosos que estén todo el tiempo mirando la pantalla del celular para ver cómo van las acciones. Absolutamente prohibido para eso. Y además, cuando alguien, un analista o un advisor, una persona que recomienda inversiones, esté muy concentrado en hacer sugerencias de activismo, de cambiarme a una cosa hacia otra, yo sospecharía, ¿no? Sospecharía porque la mayor parte, digamos, de las pérdidas se hacen por no ser paciente, claro, por ser hiperactivo. O sea, esto es la montaña rusa. Claro, meterse demasiado en la montaña rusa. No, pero es sobre todo por meterse en la montaña rusa y querer bajarse en el peor momento. Cuando está el carrito, claro. Cuando uno está con ganas de vomitarse. Sí. En ese momento, en el pánico, uno tiene que ser frío y decir, para eso es muy importante que en el momento de tomar la decisión y decir, por ejemplo, yo voy a invertir, digamos una cifra, $10.000. ¿No? Entonces, ¿qué porción la voy a poner en bonos diversificados también? Porque los bonos, cuidado que también tienen riesgo. A veces lo vemos como con bajo riesgo, pero puede haber una empresa que puede declararse en insolvencia. Entonces, también en bonos diversificados. En monedas, diversificados. Por ejemplo, una cosa que en Uruguay generalmente cometemos un error para la historia de Uruguay es estar muy dolarizadas nuestras carteras. Porque nosotros, en general, en Uruguay gastamos los ahorros mayoritariamente en una proporción muy importante, los hacemos para gastarlos en Uruguay, ¿no? Hay una porción que podemos gastar en el resto del mundo, pero generalmente lo gastamos en Uruguay. Y muchas veces no tenemos o invertimos mayoritariamente en dólares y eso no nos protege contra la inflación de Uruguay, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora instrumentos, fondos, depósitos y otras alternativas, bonos mismos, en unidades indexadas, que nos protegen de la inflación permanentemente. El dólar nos protege solo esporádicamente. Es interesantísimo, porque además ahí estás describiendo eso, ¿no? Empezar temprano, con mirada de largo plazo y saber que al final ganás. Más allá de las oscilaciones de aquí hasta allá, vas a terminar ganando. Siendo diversificado en las inversiones empezando incluso con montos pequeños. Claro. O sea, no hay que ponerse una meta de un cierto nivel para recién empezar a ahorrar o a invertir, mejor dicho. Uno puede empezar con un ahorro pequeño y tener esa disciplina de decir, voy separando para acá y permito, hoy hay alternativas además, hay alternativas como pueden ser los fondos de inversión, en bonos, o incluso con cierta participación en renta variable, o fondos con más renta variable. Eso nos permite, también nos dan liquidez, porque no es que muchas de esas inversiones, ese es otro concepto que es muy relevante, el de la liquidez. ¿Qué es el concepto de la liquidez? La capacidad que yo tengo de por ejemplo, vender el instrumento porque tengo un gasto que no lo tenía previsto, una enfermedad, digamos, o quiero ayudar a un hijo, o tengo que ayudar a mis padres, etc. Hoy también lo que ha ocurrido, digamos, es que hemos empezado, o sea, tenemos instrumentos que son líquidos. Muchas veces, cuando uno invierte, por ejemplo, solo en activos inmobiliarios, solo en apartamentos, por decir algo, para sacarle una renta, tiene el problema de la liquidez, que cuando tiene que materializar, digamos, la venta, se le puede llevar mucho tiempo concretarla. Aldo, y en el cierre, porque creo que fuiste como tocando este asunto, la demografía o estos cambios demográficos nos obligaron a un seteo nuevo, ¿no? A una especie de reseteo, donde antes eventualmente podíamos tratar de ahorrar con determinados cometidos y objetivos. Hoy muchas veces lo asociamos como para fortalecer lo que voy a percibir en el retiro. Hay mucho de eso también vinculado a la necesidad de tender una red. Y eso significa ahorrar también. Complementar inexorablemente alternativas de ahorro obligatorio que uno tenga. Porque yo le he puesto este ejemplo a mi mamá. La tengo todavía viva y tiene 92 años y se jubiló un poco después de los 60 y ha vivido 32 años. Entonces yo le trato de explicar que
ella aportó, por decir algo, cerca del 10% de su salario durante 30 años. Incluso tuvo lagunas, así que no aportó. Es imposible que, además, no había un sistema de este tipo de capitalización que pudiera ese 10% que aportaba generar un interés a lo largo de esa etapa cuando ella era activa. Entonces, ella aportó durante 30 años el 10%, pero pretende, digamos, vivir o vivió 30 años, digamos, con lo más cercano al 100%. Y eso, entonces, ahí claramente se genera, y esto lo podemos pensar tanto para el Estado cuando está en un sistema de reparto proveyendo prestaciones, digamos, de seguridad social, o lo podemos pensar para cualquiera de nosotros. O sea, si cualquiera de nosotros trabaja desde los 25 a los 65 y ahorra solo un 10% para su vejez y después va a vivir 30 años con ese 10%, tiene que haberse capitalizado muy bien el 10% para permitir vivir un plazo que es más o menos parecido al que estuve en el mercado laboral y del cual aporté solo una fracción del 10%. Entonces, eso lleva a la importancia de que ese 10%, sobre todo en las generaciones jóvenes y demás, se invierta con una mayor, más sesgado, más inclinado a instrumentos que den un poco más de rentabilidad, como pueden ser los mercados accionarios en forma diversificada y demás, porque eso me va a permitir que, habiendo solo ahorrado una fracción de mis ingresos en esa etapa, pueda vivir con en el retiro, probablemente no con el 100% del último salario que tuve, porque lo otro que es importante tener en cuenta es que, además, a lo largo de la vida, generalmente los trabajadores vamos mejorando nuestro salario en términos reales, vamos mejorando. O sea, claramente, digamos, suele pasar, sobre todo en gente con cierta calificación, que entonces, cuando te retiras con un salario relativamente alto y te acostumbraste a esas condiciones de vida, pero empezaste ahorrando hace 40 años con un salario más bajo. Entonces, no es solo la demografía, está el tema de la demografía y está también esta evolución de los salarios que nos pone, no sé si llamarle más ambiciosos, pero con una necesidad, probablemente para el estándar de vida que alcanzamos, con una necesidad de mayores ingresos. Todo eso es muy difícil, digamos, a veces incorporarlo, pero es educación financiera el hecho de pensar en el largo plazo. Y es parte de nuestra responsabilidad por varias cosas. Es una responsabilidad individual, pero también es una responsabilidad familiar y con nuestros entornos. Y hasta es una responsabilidad social, porque en el fondo, muchas veces lo que tenemos que decir es, muchos de nosotros o muchas personas que pueden tener esta disciplina y ir ahorrando, en algún sentido le quita estrés al sistema. Le quita estrés al sistema y permite que las prestaciones del sistema, en este caso las prestaciones del Estado, de la sociedad en su conjunto, se pueda concentrar sobre aquellos sectores que, por diversas razones, ya sea del punto de vista educativo, ya sea del punto de vista de los trabajos que desarrollan, del punto de vista de la evolución en el mercado laboral que tuvieron, se les pueda asistir. Si no, los sistemas terminan colapsados y eso, al final, perdemos todos. Economista Aldo Lema, muchas gracias. Gracias a ustedes.